¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a revisar en este tema los sistemas termodinámicos. Bien, un sistema pues es una cantidad de materia o una región en el espacio que se ha elegido para determinado análisis. Por ejemplo, tenemos un sistema que podría ser un sistema aislado. Ahí tenemos otro sistema, por ejemplo, en el tanque del agua del vehículo, es un sistema cerrado. Y tenemos los alrededores, todo lo que está exactamente como su nombre lo indica, alrededor de dicho sistema. Las fronteras son aquellas que van a delimitar o separar el sistema de los alrededores. Y tenemos paredes fijas y paredes móviles. Por ejemplo, en la parte del tanque del agua en el vehículo es una pared fija, puesto que no se va a mover, no se va a desplazar. En cambio, el sistema de pistones, que están cambiando constantemente de volumen, allí sí tenemos una frontera móvil. Los sistemas se pueden catalogar como abiertos, volumen de control. Por ejemplo, aquí es un sistema donde está habiendo intercambio de materia, así como de energía, al exterior y al interior. Sistemas cerrados de masa de control, donde una cantidad de masa pues es fija, no va a variar. Por ejemplo, en un tanque de gas siempre vamos a tener la misma cantidad de masa mientras no dejemos escapar el gas. Un sistema aislado, aquel que no va a permitir intercambio de calor ni de masa al interior o exterior. Vamos a hablar de un sistema abierto, volumen de control. En una región elegida adecuadamente en el espacio, pues sí puedo tener flujo másico, es decir, que puede haber intercambio de masa, intercambio de materia. Algunos ejemplos son en las turbinas de los aviones, una tobera, en el radiador de un vehículo. Un radiador, un calentador de agua, pues son considerados como volúmenes de control, dado que hay flujo de masa. Aquí tenemos una imagen de una tobera, así como de un ejemplo de volumen de control donde la frontera puede ser móvil. En un calentador de agua, en el cual tenemos salida y entrada de agua, por ejemplo, masa que entra agua fría, masa que sale agua caliente, se considera de flujo estacionario, dado que la cantidad de materia, es decir, el contenido total de agua, va a permanecer constante durante todo el proceso, y las paredes del recipiente forman lo que se llama la superficie de control. Dentro de las propiedades de un sistema, pues están las siguientes. Primero vamos a definir qué es una propiedad. Una propiedad es una característica que te permite definir un sistema, dentro de las cuales existe la presión, la temperatura, el volumen, la masa, pero no son las únicas. Existen otras propiedades, por ejemplo en el caso de los fluidos, la viscosidad o la conductividad térmica, módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica en los sólidos. Las propiedades las podemos dividir en dos: las extensivas, las cuales son dependientes de la cantidad de materia, por ejemplo la masa, el volumen, la presión, o propiedades intensivas, como su nombre lo indica, independientes de la cantidad de masa, por ejemplo la densidad, la temperatura, el punto de fusión, el punto de ebullición. Ahora, cuando hablemos propiedades específicas, por ejemplo en el caso de las propiedades extensivas, al dividirlas entre la masa, damos lugar a una propiedad específica, como puede ser la energía específica. Si dividimos la energía que está en joules entre la masa que está en kilogramos, nos da la energía específica que se mide en joules sobre kilogramos. O para el caso del volumen específico, que es una cantidad de volumen en metro cúbico dividido entre kilogramo, pues nos dará el volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el continuo dentro de un sistema. Por ejemplo, si consideramos el agua, en cualquier punto que yo lo vea, será 1 gramo sobre mililitro. Sabemos que el agua pues la podemos considerar como desde un punto de vista macroscópico, es decir, lo que yo puedo observar con mis sentidos, y se nos ha dicho que en cualquier punto
Sus propiedades van a ser las mismas. Sin embargo, si pudiéramos observar a nivel molecular, observaríamos un gran movimiento aleatorio, caótico, de las diferentes moléculas que conforman el agua. Entonces, vamos a darnos cuenta que no siempre su densidad va a ser 1 gramo sobre mililitro, si lo consideráramos desde ese punto de vista microscópico. Es decir, no siempre. Si consideramos como un continuo ideal, entonces pues podría ser que su densidad fuera 1 gramo sobre mililitro en cualquier parte. Entonces, pues el continuo lo podemos idealizar. Y esto solamente será válido cuando el sistema sea mayor con respecto al espacio que existe entre sus moléculas. Es decir, si aquí en el espacio del agua consideramos una región muy pequeña en la cual el sistema pues es menor al espacio que hay entre las moléculas, pues no lo podemos considerar como un continuo ideal. Entonces, pues definitivamente su propiedad no será la misma en cualquier punto. Vamos a revisar un ejemplo. Si tengo un tanque de gas que tiene oxígeno y ahora vamos a observar microscópicamente las moléculas de oxígeno, pues se mueven de una manera aleatoria a lo largo de ese volumen determinado. Y podremos darnos cuenta que hay una densidad de 3 por 10 a la 16 moléculas por cada milímetro cúbico, en condiciones de una atmósfera de presión, 20 grados Celsius de temperatura. Si observamos las características de la molécula de oxígeno, veremos que tiene un diámetro de 3 por 10 a la menos 10 metros, una masa de 5.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y la trayectoria, es decir, la distancia de una molécula de oxígeno a otra, es de 6.3 por 10 a la menos 8 metros. Bueno, pues es casi 200 veces el diámetro de una sola molécula de oxígeno, y para un sistema macroscópico, pues bueno, sí lo podríamos considerar prácticamente como continuo. Aquí hay una pregunta. ¿Cuántas moléculas de oxígeno habría en un volumen de 1 milímetro cúbico? Recuerda que el diámetro de una molécula es de 3 por 10 a la menos 10 metros. Bueno, vamos a continuar. Una propiedad de los sistemas pues es la densidad, y la densidad se refiere a la masa por unidad de volumen, de tal manera que es representada dividiendo la masa en kilogramos sobre un volumen en metro cúbico. El volumen específico. Si recuerdas, anteriormente se dijo que cualquier propiedad extensiva dividida entre una masa iba a ser específica. En este caso, el volumen por unidad de masa nos da el volumen específico, es decir, el volumen entre la masa, lo que viene siendo el equivalente al inverso de la densidad. Hay una cuestión que siempre nos han mencionado desde muy pequeños. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Pues a decir verdad, los dos pesan lo mismo porque es la misma cantidad de materia. Que ahora que si nos preguntaran cuál ocupa más espacio, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas, nos daríamos cuenta que efectivamente el kilo de plumas pues abarca mucho más espacio que el kilo de plomo, el cual es más macizo. En dado caso, nos deberían mejor de preguntar cuál tiene mayor densidad, el plomo o las plumas. Y bueno, pues el plomo es más denso, por lo tanto en menor espacio ocupa una mayor cantidad de materia a comparación de las plumas. La densidad depende de dos factores, como son la temperatura y la presión. Por ejemplo, un sistema, el agua, a 20 grados Celsius, tiene una densidad de 998 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, el agua a 75 grados Celsius, su densidad vemos que disminuye. Ahora es de 975 kilogramos sobre metro cúbico. Todas estas condiciones a una presión de una atmósfera. Prácticamente cambia un 2%. ¿Qué sucede con la presión? Cuando tengo una presión de una atmósfera, la densidad del agua es 998 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, a 20 grados Celsius. Pero si ahora aumentamos la presión hasta 100 atmósferas, veremos que la densidad del agua aumenta ligeramente, 1003 kilogramos sobre metro cúbico. Esto quiere decir que es un cambio del 0.5%.
que concluimos que prácticamente la presión pues no genera grandes cambios en la densidad en comparación con la temperatura. Ahora bien, ¿qué es la densidad relativa? Cuando nosotros comparamos las densidades de cualquier material con respecto a la del agua, normalmente, siendo el agua una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o lo que sería lo mismo 1 gramo sobre centímetro cúbico, pues obtenemos la densidad relativa, la cual pues es adimensional, dado que las unidades se cancelan al dividir las mismas unidades entre las mismas, y podemos tener una tabla de densidades relativas de algunas sustancias. Obviamente, al dividir la densidad del agua entre sí misma nos va a dar 1, y cualquier cantidad que sea menor a la densidad del agua pues va a flotar. Por ejemplo, la gasolina tiene una densidad relativa de 0.7 y pues va a flotar en el agua. En cambio, si miramos el oro de una densidad de 19.2, seguramente se va a hundir en el agua. Vamos a comparar las unidades de densidad y volumen. 1000 kilogramos sobre metro cúbico es lo mismo que 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a tener 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a tener 1000 centímetros cúbicos. Y dado que cada centímetro cúbico es 1 mililitro, y en 1 decímetro cúbico tengo 1000 centímetros cúbicos, pues tengo en 1 decímetro cúbico 1000 mililitros, lo que equivale a 1 litro. Bueno, pues con esto, a ver, resuelve el siguiente ejercicio. Con mucha atención. 1 trillón equivale a 10 a la 8. Y se sabe que en una gota de agua hay 1000 trillones de moléculas de agua. Si 1 mol de agua equivale a 18 gramos, y se sabe que por cada mol de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, calcule cuál será el volumen en mililitros, en centímetro cúbico, en metro cúbico de una gota de agua. Considere que la de agua es 1 gramo sobre mililitro. Muy bien, aquí haz una pausa en el video para que puedas contestar tu ejercicio, y una vez que termines, continuamos. ¿Qué es el peso específico? Es el peso de un volumen unitario de una sustancia. El peso específico es la multiplicación de la densidad, dada en kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, dada en metros sobre segundo cuadrado. Pero podemos observar lo siguiente, que kilogramo metro sobre segundo cuadrado equivalen al newton, y dividimos newton sobre metro cúbico, y estas son las unidades para el peso específico. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con este tema, para que puedas realizar los ejercicios que se han dejado en clase. Mucho éxito, hasta la próxima.